la sesión de hoy. Y como ustedes habrán visto, están viendo mi pantalla, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. Ya, primero que todo, darle la cordial bienvenida a esta semana. ¿No tienen dudas sobre los videos? ¿Los vieron? ¿Alguna consulta en particular? ¿No? Sobre los de Trinket, ¿Sí? eh, yo logré, por lo menos cuando estuve trabajando junto con los videos, hice hasta las funciones donde empezaban a hacer figuritas, pero después cuando el ¿Ya? video de las estrellas, ese no lo entendí bien, el de random. Ya, Ahí me vamos. quedé medio colgado. Ok. Bueno, mira, primero que todo están viendo ustedes Trinket, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta acá, yo me registré con mi cuenta Gmail, como estábamos hablando anteriormente. La gracia de crear su cuenta es que ustedes se van a la carpeta My Trinket y se les van a cargar todos los programas que hayan desarrollado, ¿de acuerdo? Entonces ya acá ustedes se dan cuenta que tengo todos los programas que he ido desarrollando, eh, y esa es la gracia, o sea, van a tener una cuenta, digamos, en la nube donde ustedes pueden guardar las cosas y van a acceder a ellos, eh, de distintas partes. Entonces, veamos, vamos a hacer un nuevo, ojo que es bloque, ¿eh? Porque da para varias cosas, pero nosotros vamos a trabajar con bloque. Acá entonces, al colocar New Trinket, crearíamos una especie de programa en blanco, ¿cierto? Y acá tenemos nuestros bloques. Tenemos categorizados por el módulo tortuga, acá para cambiar los colores. Este es una variable, que ya vamos a hablar sobre lo que son las variables. Este no lo vamos a trabajar, muchachos, no se preocupen ni miren esta parte de listas. Ciclos sí vamos a trabajar, números, textos lógicos, sí, funciones también. Y plotting tampoco, ni lista ni plotting vamos a explotar. Los demás sí, funciones para introducir el concepto de función, que son con lo que vamos a trabajar el resto de semestre. Es muy importante que lo entiendan. Entonces, acá nosotros tenemos la funcionalidad del módulo tortuga, que el módulo tortuga, como ustedes lo habrán visto, nos permitía a nosotros generar figuras. La metáfora que está detrás de esto es la metáfora de que ustedes están simulando una escritura en una hoja, pero acá ustedes pueden darle la forma, de alguna forma, a su lápiz. En este caso, al colocar el Shape Turtle, vamos a crear una tortuga, ¿ya? Entonces tenemos círculo, clásico, triángulo. Se entiende, para mi parecer, mejor cuando ustedes eligen el gráfico de tortuga porque les va a quedar la orientación. Miren, primero les voy a sacar el shape de tortuga, debería haberlo mostrado primero. Ya, si yo tengo acá que quiero que se mueva hacia adelante 100 pasos, por defecto, muchachos, vamos a asumir que el lápiz, la mano, está pegada al cuaderno y lo que ustedes registren le están escribiendo. Por eso acá ustedes hacen un trazado de 100 pasos y se dan cuenta que la punta es una flecha. Bueno, esta también nos indica la dirección, ¿de acuerdo? Pero si ustedes eligen, por ejemplo, vamos a Shape y eligen, por ejemplo, el círculo, no les va a indicar mucho la dirección, ¿sí? Ahí no saben si están mirando hacia arriba, hacia abajo. En cambio, el que está por defecto, o la tortuga, les va a indicar que está mirando, en este caso, hacia su lado derecho. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo, por ejemplo, agrego acá esta estructura, se van a dar cuenta que a la hora de correr, la tortuga quedó mirando hacia abajo, porque giró 90 grados. ¿Se entiende? Entonces después la siguiente instrucción se va a ejecutar hacia abajo, porque está mirando en esa dirección. Y bueno, de esta forma lo que nosotros hicimos fue el botón derecho, duplicar, ¿cierto? Botón derecho, duplicar. Y ahí si esto lo repetíamos, ¿cuántas veces? ¿Logramos un cuadrado? 4. 4 veces, ¿cierto? Entonces tenemos ahí, si esto lo repetíamos 4 veces, obteníamos el cuadrado. Ya, fíjense, ahí lo hacemos, baja,
Ya, ¿y por qué es importante? Porque ahora la tortuga quedó mirando hacia allá, ¿cierto? Hacia el inicio, o sea, nuevamente hacia la derecha. Por ende, cualquier instrucción que le demos siempre se va a mover primero hacia la derecha, ¿de acuerdo? Ese es un poco importante el indicador de la tortuga o la flecha que nos va a indicar hacia dónde está mirando y hacia dónde va a escribir. Ya. Nosotros vimos que esta forma nos permitía crear un cuadrado, pero además nos dimos cuenta de que, claro, si tuviéramos que hacer una figura de mayor lado, ¿qué pasaría? Tendríamos que, por ejemplo, si quisiéramos hacer un decágono, tendríamos que hacer 10 instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces se complica o se nos va a llenar el bloque, y por eso venían las estructuras cíclicas. Estas estructuras cíclicas, vamos a trabajar con estas tres iniciales. Estas dos son iguales. La diferencia entre la primera, ¿me están viendo lo que estoy mostrando, no? Sí, profe. Ya, entre el repeat 10 veces y el repeat sin nada, la diferencia es que esta, yo una vez que le dé el número, siempre se va a repetir esa cantidad de veces. ¿Ya? Y esta de abajo también se va a repetir la cantidad de veces que yo le indique, pero la diferencia es que acá yo puedo colocar una variable. Entonces, ¿qué significa? ¿Entendieron lo que es el concepto de variable, muchachos? ¿Alguien me podría decir qué es la variable? Un espacio de memoria. Ya, espacio de memoria, ¿para qué lo usamos? Para guardar un valor numérico o algo así. Para guardar un valor, ¿cierto? Nosotros hemos trabajado con variable en Excel. En Excel trabajamos con variable. ¿No? Sí. Muchachos, ¿están por ahí? ¿Están durmiendo todavía el día lunes? ¿En Excel trabajamos, sí o no? Pero respondan sí, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Explícitamente no, porque como concepto variable es primera vez que lo nombramos ahora que estamos introduciendo, pero implícitamente sí, porque nosotros cuando nos referíamos a una celda, ¿cómo lo hacíamos para referirnos a un valor de una celda? Lo nombramos. Colocábamos igual a 11. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos capturando el valor que estaba en la celda A11. ¿Sí? La diferencia es que en Excel las variables, entre comillas, si vamos a trabajar con la planilla, vienen creadas. A1, A2, B3, B40. Esas serían una especie de concepto de variable. Es una cajita, ustedes lo ven como un recuadro, ¿cierto? Y dentro colocan un único valor. Si ustedes escriben encima de ese valor, se pierde el anterior y queda el nuevo. Ese es el concepto de variable acá. Nosotros necesitamos guardar los valores para que después cuando queramos hacer operaciones con ellos, como lo hacíamos con la fórmula, como hacíamos con la referencia relativa o absoluta, ya nosotros podamos ingresarlo en la fórmula referenciando a la variable o a la cajita donde está el valor guardado. Esa es la importancia que tienen que tener claro, que ese es el concepto de variable con el que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, técnicamente no deberá ser algo muy nuevo para ustedes, desde la perspectiva de que ustedes ya manejan, que si llaman a alguna variable o referencian a una celda, ese es el concepto. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, eso es lo que yo les decía acá. Que acá yo puedo colocar una variable. Por ejemplo, yo podría referenciar a una celda del Excel y dependiendo del valor que esté en la celda, se va a repetir. ¿Cuál es la diferencia con el de arriba? Que este queda fijo. En cambio, en el de acá, en el programa, yo le puedo decir, oye, ¿cuántas repeticiones quieres? Ya, y en base a eso lo dejo aquí. Entonces, este va a funcionar en base a lo que el usuario me indique. Y este de acá, el repeat while, este es el ciclo, bueno, con este ciclo es el que más debieran aprender a usar, porque con este ciclo pueden hacer las anteriores, e incluso pueden hacer otro tipo de ciclo. Nosotros vamos a entender que tenemos, y esto lo voy a explicar rápidamente, pero después lo vamos a volver a tomar, pero para que le quede claro, nosotros estamos llenos de ciclos. De hecho, estamos comenzando un nuevo ciclo, ¿cierto? Hoy día, ¿qué ciclo estaríamos comenzando esta vez? Hoy día. La semana, ¿o no? La semana, estamos comenzando la semana, y también estamos comenzando el ciclo del día, porque sabemos que el día tiene 24 repeticiones, que son las 24 horas. ¿Sí? O sea, se cuenta que dentro de un ciclo tenemos otro ciclo, porque la semana tiene 7 días, y el día por sí es un ciclo que tiene 24 horas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay dos tipos de ciclo, principalmente. En cualquier lenguaje de programación van a hablar de tres, pero acá este sería el otro tipo de ciclo, que vamos a hablar después, pero
esto no lo vamos a ver en esta parte de Trinket, pero vamos a hablar de este que tiene dos ciclos. El ciclo en el cual conocemos a priori la cantidad de repeticiones que se van a desarrollar y los ciclos aquellos en los cuales no conocemos a priori. Ejemplo, a ustedes cuando tenían educación física en el colegio, porque no han tenido en la universidad, los mandaban a correr alrededor de la cancha, me imagino, ¿no? Y les decían, vayan a dar 5 vueltas y paran. Ahí ustedes los mandaban a ejecutar un ciclo, pero ese ciclo ustedes a priori sabían que tenía 5 repeticiones y daban las 5 iteraciones y se terminaba. ¿Se entiende ese concepto? Yo conozco a priori, antes de comenzar el ciclo, sé que ese ciclo se va a ejecutar n veces. Ese es un tipo de ciclo. Y el otro tipo de ciclo es cuando yo no sé a priori cuántas repeticiones se van a llevar a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? En ese mismo contexto de educación física, cuando ustedes los manden a correr alrededor de la cancha, le pueden decir, muchachos, vayan a correr alrededor de la cancha hasta que se cansen. Entonces ahí ustedes no saben a priori cuántas vueltas van a dar. ¿Ya? No tienen claro porque va a depender de su estado anímico. Ustedes pueden decir, hoy estoy cansado, no doy ninguna vuelta. O pueden decir, ya doy una vuelta, estoy cansado, no, otra vuelta, estoy cansado, no, doy otra vuelta, hasta que ustedes se cansen. Pero no saben cuántas vueltas van a alcanzar a dar. Esa es la diferencia de los ciclos. Y con esta estructura while, nosotros podemos simular los dos ciclos. Es decir, si ustedes aprenden esta, los demás pueden obviarlo. Esta es la más importante, ¿de acuerdo? Y esta es la que vamos a trabajar posteriormente después de sus vacaciones cuando nos vamos a Visual Basic, ¿ya? Este es como interesante. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos la opción de ciclo, ¿cierto? Como les dije que es importante, lo vamos a usar. Bueno, primero, para explicar el concepto de ciclo, vamos a usar el anterior, mejor para no confundir. Vamos a usar este repeat, ¿cierto? Este repeat, porque sabemos que queremos repetir, ¿cuántas veces? 4 veces, y que queremos repetir esto, ¿no? Que avance 100 y gire 90. ¿De acuerdo? Entonces, esto estaba en los videos, ¿cierto? Sí, profe. ¿Lo hicieron? ¿Lo probaron? Que no funcionaba, ¿cierto? Ya. Les decía eso. Entonces, si ustedes lo ejecutan acá, obtienen el mismo resultado. Porque ustedes se dieron cuenta que hay un patrón que es avanza 100 pasos, gira 90. ¿De acuerdo? Ahora, ¿vieron funciones? ¿Implementaron funciones ustedes por casualidad o no? Sí. ¿Sí? Esto también lo podríamos llevar a función, ¿cierto? Nosotros podríamos decir, y acá tenemos dos tipos de funciones. Las que nos dicen, haz algo, y se dan cuenta que no tiene esta opción de return. La diferencia entre esta función es que esta función ejecuta una secuencia de pasos y no devuelve nada, y esta ejecuta una secuencia de pasos y sí devuelve algo, porque este return es como que, toma, te devuelvo algo. Nuevamente, lo siguiente, muchachos. ¿Qué quiero decir con que devuelva un concepto? Voy a explicarlo nuevamente metafóricamente, porque quiero que entiendan el concepto de una función. Nosotros cuando chicos siempre éramos de repente usados como función, en el sentido de que a más de alguna vez nos mandaron a comprar pan, ¿cierto? Entonces nosotros seríamos la función comprar pan. La función comprar pan podría ser con return o sin return. ¿En qué sentido? Pero primero les voy a explicar otra cosa. Las funciones tienen que tener ciertas cosas que tienen que identificar en las funciones, que tienen que ver con los parámetros. ¿Qué entienden ustedes por parámetros de una función? Límites. ¿Qué sería como qué límite, muchachos? O sea, que no vaya más allá, sino dentro de lo que yo quiero. Ya, tú dices el intervalo, este se va a mover el rango. Claro. Ya, No. no va más allá, en este caso, el parámetro. Ustedes cuando hacían las funciones matemáticas f de x, decían que era una variable, es una función univariada, ¿no? Donde todo dependía de una variable que es la x. ¿Cierto? F de x. Cuando ustedes decían f de x, y, ustedes decían que era una función bivariada porque tenía dos variables, la x y la y. ¿Se entiende? Acá, el concepto de parámetro es el valor que yo le voy a pasar a la función. El parámetro es lo que necesita la función para que se pueda desarrollar de forma correcta. En este caso, si nosotros lo vemos como una función comprar pan, ¿qué necesitarían ustedes como niños o cuando ustedes eran para los mandados?
a comprar pan. ¿Qué necesitaban ustedes cuando los mandaban a comprar pan? Instrucciones. Sí, ya los mandaban a comprar pan, pero ¿qué más necesitaban? Plata. Plata, ya necesitaban la plata. ¿Qué más? Porque me comprar? pasaba la plata. ¿Ah? ¿Qué comprar? Sí, ¿qué comprar? Es decir, ¿qué tipo de pan quería comprar? Y luego, ¿qué? La cantidad de pan que... La cantidad de pan. Entonces, ¿se dan cuenta? Ustedes, si fuera la función pan, necesitarían siempre que dijeran, ya, pásame la plata, papá, indícame qué pan quieres y cuánto pan quieren. Entonces, esos serían los parámetros de la función. Eso siempre tienen que pasárselo a ustedes, para que ustedes pudieran ir a comprar pan, porque en ese entonces todos necesitábamos, no éramos independientes y necesitábamos tener la plata para ir a comprar. ¿Ya? Entonces, esos serían los parámetros. Y nosotros cuando creamos una función, fíjense acá, ahora acá la función, por ejemplo, cuadrado, le vamos a llamar así, se llama la función cuadrado, ¿ya? Y todo lo que esté dentro se va a ejecutar con cuadrado. Acá pinchamos en la parte de la tuerca, ¿cierto? Y colocamos acá, ¿cierto? Que sea, por ejemplo, el lado del cuadrado. ¿Sí? Da lo mismo si lo pongo en español o inglés. Da lo mismo, porque es la variable. Significa como tú... Esta es tu variable, ¿de acuerdo? Las instrucciones están en inglés, ¿sí? Pero como tú le vas a colocar el nombre de la variable, o sea, tú le vas a dar el nombre de las variables, tú vas a entender. ¿Te das cuenta? Aquí esta se llama cuadrado y recibe un parámetro que es el lado. Si estuviéramos haciendo una función comprar pan, necesitaríamos plata, tipo, cantidad. Necesitaríamos 3 variables. ¿De acuerdo? En este caso, como nosotros queremos generar un cuadrado, vamos a llamar a la función cuadrado y lado. Ahora, ¿cuál es la importancia de return? Bueno, aquí voy a tener que borrarla. Y para que entiendan el concepto del return, hay funciones que yo las mando a ejecutar unas cosas y yo quiero que me devuelvan algo. Que me trae, que si yo te llamo, quiero que tú me pases de vuelta algo. Cuando yo quiero que tú me devuelvas algo, tengo que, obligado, usar la función return. Si yo quiero que tú que ejecute una secuencia de pasos, ¿ya? Y no me devuelvas nada, no es necesario colocar esta estructura. En este caso, si yo lo mando a dibujar el cuadrado, yo quiero que dibuje, no quiero que me devuelva nada. Entonces, por eso voy a... A veces pasa esto en Trinket, muchacho, como que se queda pegado, ¿eh? No sé si están viendo. Es como que... No sé qué le pasa a esta cosita, pero se pega. Tengan cuidado, les recomiendo que a cada rato graben. Ah, borro todo. Genial. Ya, pero no importa, lo hacemos de nuevo. Por eso les recomiendo que si están haciendo algo, lo vayan grabando. Pero se pega de repente, ¿eh? Tiene ese back trinket. Entonces les decía, estábamos hablando de las funciones. Que en este caso, como yo quiero que dibuje algo y no haga nada más, vamos a usar este tipo, donde no hay return. Les explicaba la gracia del return. Si a ustedes era la función comprar pan, ¿esa función tenía return o no tenía return? ¿O debiera llevar return o no debiera llevar return? Bajo el concepto que si yo la llamo es porque quiero que me vuelva algo. Sí. Claro, esa función comprar pan debiera tener return. Debiera tener al menos 2 return, si es que usted, dependiendo de su papá. ¿Por qué? Porque ustedes tenían que retornar sí o sí el pan. Nos mandaban a Y el comprar pan, vuelto. tenían que... Exactamente. Y el vuelto ya era depende del papá. Si le decía, quédate con el vuelto, ahí dependía. Si usted era en la función comprar pan y eran 100 return acá, era porque el pan era para usted, a lo mejor era un pan, no sé. Pero se entiende que ustedes acá, en este caso, lo van a usar en la función return porque no tienen que devolver nada. Ahora, la gracia del return es porque ustedes le pasan los parámetros, le pasan valores de entrada, la función ejecuta una secuencia de pasos y hay veces que yo quiero que lo que me devuelva me lo traspase, como la comunicación. Si yo te mandé a comprar pan, yo estoy esperando que tú me devuelvas pan para hacer la once. Entonces, como yo estoy esperando algo tuyo, tú tienes que ir a un return para obligadamente tú me devuelvas algo. ¿De acuerdo? El otro caso acá de, digamos, tipo doméstico, que sería una función que no requiere return, sería, por ejemplo, cuando usted los mandaba a su mamá a ordenar la pieza. ¿Ya? Ahí su mamá le puede decir, oye, anda a ordenar tu pieza. Listo. Y ese es el llamado a ustedes, ordenar la pieza, y su mamá no espera un return. Ahora, si ustedes no la han ordenado mucho tiempo y lo han mandado varias veces, ahí la función puede cambiar a return, es decir, anda a ordenar la pieza y cuando termines me avisas para yo ir a revisar. Cuando termines me avisas, ahí esa sería una función con return.
¿Me explico? ¿Me entienden el concepto de lo que sería return y no return? Sí, Muchachos. Sí. Ya. Ojo que te estoy explicando varios conceptos para que los vayan manejando, los vamos a ir trabajando a lo largo. No quiero que vayan entendiendo para dónde vamos. Ya, entonces vamos a hacer acá dibujar cuadrado, ¿cierto? Le vamos a colocar, en este caso, para dibujar un cuadrado, necesitamos solamente, para dibujar un cuadrado, necesitamos acá el lado. Nada más, porque sabemos que se ejecuta 4 veces, todas esas cosas, ¿cierto? Ya, entonces acá tengo el lado, entonces cuando me llamen van a usar el lado. ¿Y qué tendríamos que hacer acá adentro? Tendríamos que, como habíamos dicho anteriormente, tendríamos que mover, pero ahora no es 10 ni 100. ¿Cuánto tendría que moverse? ¿De qué depende ahora la cantidad de pasos que tiene que moverse? De la cantidad de lado. Del tamaño del lado, ¿cierto? Entonces nos vamos a la variable acá y... Wow, nada, no he dicho absolutamente nada. Ese no era. Nos vamos acá a la variable y colocamos este valor. Ustedes entienden que cuando usan esta, aquí están usando el valor que está dentro de la variable lado. Es como usar A1. Esto sería como A1. Entonces estás diciendo, oye, muévete hacia adelante, lado, porque te saben que dentro de esta variable hay un valor, debiera haber un valor. Y dependiendo de ese valor, voy a avanzar. Y posteriormente, ¿qué tengo que hacer? Es girar 90. ¿Sí? Ahí tengo la función cuadrado. ¿Se entendió, muchachos? ¿Está ahí o no? ¿Está bien ahí o no? sí. ¿Hace el cuadrado? No. No, ¿qué falta? El valor de lado, ¿no? Ya, y además, porque yo lo voy a... Que lo repita o no. Las Que veces lo que se va a repetir. repita. Exactamente, falta el ciclo. Entonces no estaría correcto ahí, faltaría esto, ¿cierto? Que lo repita 4 veces. ¿Sí? Ahí recién estaríamos dibujando. Ahora, ¿para qué serviría esto? Nosotros nos vamos acá a function, ¿cierto? Y acá tenemos, esta es la que nos permite llamar funciones. Dice, llama, dibujar cuadrado y aquí le paso el lado. Entonces yo aquí, por ejemplo, necesitaría pedir información al usuario. ¿De acuerdo? Entonces, para pedir información al usuario, ¿qué necesitaríamos? ¿Esto no estaba en la PPT? Sí, creo que sí está en el video. ¿Cómo le pedíamos información al usuario? Con, ¿cómo se llama? Con el prompt, Prompt. ¿o no? Con el prompt, ¿cierto? Entonces nos íbamos acá a texto y nosotros usábamos acá el prompt. Vamos a usar este prompt. ¿Ya? Y aquí lo podríamos colocar. Por ejemplo, la función prompt, ¿para qué servía? Para pedir un información. dato. Texto, Exacto. número. Era para pedir un dato al usuario, texto, número. Entonces aquí nosotros queremos un número. Y acá deberíamos pegar el mensaje. ¿Sí? En este caso queremos decirle ingrese el lado del cuadrado. Entonces ingrese tamaño. Entonces aquí el mensaje, nuevamente nos vamos a la función texto y deberíamos ir acá arriba y seleccionar este tipo de estructura. Doble clic y acá estaría el mensaje que queremos que le aparezca al usuario. Ingrese tamaño lado. Entonces acá va a aparecer un ingrese tamaño en lado, el usuario va a ingresar un valor y ese valor lo vamos a guardar como número en la variable lado. Entonces esta función llama acá arriba y se produce el dibujo. Entonces fíjense, run, acá abajo dice ingrese el tamaño en lado, vamos a colocar 55. Y ahí se dibujó el cuadrado de 55. ¿Ya? Ahora, ¿para qué todo esto? Porque nosotros podríamos, por ejemplo, ¿dónde estaba? Acá, no. Ya, acá tenemos la función random, que esta es la que me preguntó un muchacho anteriormente, ¿no? Sí. Que no entendió el random, porque acá nosotros, esta función random, nos está diciendo en el rango en el que queremos que genere los lados. Por ejemplo, en el caso anterior, que él había que dibujar una estrella, usábamos la función random para que en distintas posiciones
se crease un punto y luego en ese punto se dibujara. Entonces, fíjense, en vez de hacerlo con estrella, lo vamos a hacer con cuadrado. Acá ya tenemos que, para dibujar, podemos, primero vamos a dejar siempre que nosotros ingresemos el tamaño del cuadrado y vamos a hacer un ciclo. ¿Ya? Vamos a repetir 5 veces porque vamos a generar 5 cuadrados. ¿Sí? Vamos a repetir 5 veces. Y quiero que aparezca, entendieron que acá esto es como el plano cartesiano, ¿cierto? Donde el centro es el punto 0, 0, y de ahí ustedes se van a mover en el plano cartesiano en base a las coordenadas X e Y. ¿Eso lo entendieron, muchachos? Sí. Ya, entonces, acá en el módulo tortuga nosotros tenemos la opción del go to. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este 0 lo podemos sacar. Ahí. Y acá podríamos decir, anda a un número al azar entre el 0, ¿ya? Entre el 0 y, digamos, el X siempre lo vamos a ver en el rango de 0 a, y démosle un numbers, o repitamos este, duplicar, botón derecho duplicar, y lo colocamos entre 0 y, digamos, 400. O mejor, en vez de 0, colocamos del menos 400 al 400. En ese rango se va a mover el X, y el Y también. Botón derecho sobre el bloque y colocamos que lo duplique. Entonces, fíjense, ¿qué estaríamos haciendo? Va a repetir 5 veces. Va a entrar, va a ir a un número al azar entre 400 y 400. Por ejemplo, acá puede ir a este punto. Y en ese punto vamos a llamar a la función dibujar cuadrado. ¿Sí? Y acá le vamos a pedir que el usuario ingrese. O también podríamos generar un random. ¿Qué prefieren? ¿Que se haga al azar o que le pidamos al Sí, usuario? dieron un random. ¿Ya? Entonces, como queremos que sea un random, acá al lado se lo sacamos, ¿cierto? Y acá, obviamente, el random no puede ser del menos 400 porque no puedo dibujar en números negativos. Entonces, acá vamos a hacer que vaya del 50. ¿Pero qué pasa si lo dejas así? ¿Tira error? Sí, o sea, debería tirar este error porque como va a caminar menos que 5 pasos. ¿De acuerdo? Vamos a ir entre 50 y 150. De ese tamaño, es decir, los tamaños del cuadrado van a ir de 50 a 150. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, lo que estaríamos haciendo es repetir 5 veces, nos movemos, vamos a generar un punto donde va a ponerse, y en ese punto va a dibujar un cuadrado de tamaño variable. Si le damos a correr, fíjense, ouch, hay un detalle, no menor, y ya lo van a entender. ¿Ven? Ahí está rayando el lápiz. No levantó el lápiz. No levantamos el lápiz, ¿ya? Pero ahí está generando los cuadrados. ¿No se puede desplazar por el dibujo? ¿Hay una forma de desplazarse? La verdad las cosas es que en este sentido es súper limitado. Acá no tenemos cómo movernos. Sí, ¿Ya? estaba notándolo cuando estaba jugando con Trimple. Entonces vamos a limitar un poco, ya vamos a arreglarlo. Nos dimos cuenta que, ¿qué pasó acá? El lápiz, como nunca lo levantamos, cuando yo me desplazaba al punto X, Y, quedaba ese segmento. Pero se dan cuenta, ahí hay un cuadrado, otro cuadrado, y los otros se generaron muy abajo. Entonces les vamos a disminuir un poco el rango, lo vamos a dejar en el rango menos 300 al 300, nada más, solamente porque si lo dejamos muy chico, como los cuadrados son muy grandes, se van a solapar, ¿cierto? 300, 300, y acá vamos del 50 al 100 ¿ya? Y bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál es el error? Era que cuando nos trasladábamos, debíamos nosotros levantar el lápiz. Entonces nos vamos acá. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que cuando comience el ciclo, levante el lápiz, vaya a esa ubicación, y luego que llegue a esa ubicación, baje el lápiz para que pueda escribir. ¿Se entendió eso, no? Levanto el lápiz porque le dije que por defecto, esto lo que está simulando es que ustedes están escribiendo en un cuaderno. Entonces, por defecto, el lápiz está abajo.
Entonces ustedes, como lo hicimos anteriormente, nos desplazamos, vamos rayando por todos lados. Entonces, cuando nos desplacemos al punto, levantamos el lápiz, llegamos al punto donde vamos a dibujar, dibuja, baja el lápiz, disculpen, y después dibuja. Entonces después cuando vuelve otra vez a la repetición, vuelve a levantar el lápiz, se dirige al punto indicado, baja el lápiz y dibuja. Vamos a ver si es que acá alcanzamos a ver un poco más. Ahora vamos a hacer run. Ahí ve, llegó al punto, dibujó el cuadrado, se desplazó al otro punto, dibujó el cuadrado, ¿ya? Y hasta pareciera que todos los cuadrados están... Bueno, ahí vimos un cuadradito un poco más chico. Algo más chico, ¿cierto? Bueno, no son todos iguales, hay una leve diferencia, pero... ¿Se entendió, muchachos, no? Sí. El joven que me había preguntado el random, porque esto es exactamente lo mismo, con la diferencia que acá teníamos la opción de dibujar una estrella, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Aló? Sí, sí. ¿Hay consultas con respecto a esto? ¿No? ¿Sí? No, profe. Yo tengo una duda. ¿Ya? Cuénteme. Creo que lo explico. ¿Para qué es el random integer? Ya. El random integer, esta es una función que te genera un número al azar en este rango del 50 al 100. En este caso, es un número al azar en el rango del menos 300 al 300. Es como decir, piensa un número, tú estás diciendo al computador, piensa un número del menos 300 al 300. Ya, lo pensó y lo generó. Ya, es como el computador, si tú dices, oye, piensa un número del menos 300 al 300, saca un número en ese rango y lo guarda. ¿Se entiende, no? Ese es el random. Ya, profe. Entonces, ¿para qué lo estamos usando? Para que el computador, en forma aleatoria, me genere las posiciones donde yo voy a generar los cuadrados. En el caso del video, genera la función que habían creado. La función era crear una estrella. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, muchachos? No, bro. ¿No tiene algo como para ahora? Para ver si entendí lo que... Sí, pues si tengo algo para ahora, tengo preparado. Pero antes de pasar a una guía, les voy a explicar una última cosa. Vamos a guardar este cuadrado en el espacio para que a veces se los puedo subir después y ustedes lo pueden entender. Y otra cosa que vamos a crear acá, ya lo guardamos, ahí está guardado, ¿cierto? Ojo que lo malo que tiene es que no me gusta mucho la interfaz porque tiene mucho scroll. Uso este scroll más de acá, entonces uno se marea un poco. Entonces vamos acá, pinchamos la cuenta, New Trinket y generamos logs. Y acá tenemos log por defecto. Ya, vamos a ver un poco la lógica de cómo vamos a trabajar ahora. Nosotros, ustedes vieron que el primer video que ustedes les presentamos era de algoritmo. ¿Qué era un algoritmo? Un solucionador de problemas. ¿Una ¿no? instrucción o no? El algoritmo es un conjunto de instrucciones bien definidas para resolver un problema. Ah. O para resolver un problema, bueno, técnicamente depende del objetivo, pero es para hacer algo. Es una secuencia de pasos bien definida y eso es lo que tienen que acordar. El curso que ustedes están tomando se llama Programación y Procesamiento de Datos para la Gestión. La primera parte que vimos de Excel era procesamiento de datos. Pescábamos una base de datos, pescábamos una tabla con fuerte información y sacábamos información a partir de los datos que teníamos, ¿cierto? Pero ahora vamos a comenzar a programar. Ustedes en Excel usaban la función sumar sí, ustedes usaban la función buscar vertical, pero ahora lo que vamos a tratar de enseñar a ustedes es cómo ustedes podrían haber generado esas funciones. Antes la usaban, pero ahora ustedes les vamos a enseñar cómo se crearían. Y para eso necesitamos que ustedes desarrollen este concepto del pensamiento algorítmico. Y el pensamiento algorítmico es que ustedes se den cuenta de que siempre para realizar una tarea, hay que seguir unas instrucciones, una secuencia de pasos, ¿ya? Bien definida. ¿Para qué les va a servir? Además de que hoy día las competencias de alfabetismo digital son muy importantes, les va a servir porque de alguna forma ustedes se van a dar cuenta de cómo dar instrucciones. En el futuro, a lo mejor ustedes van a ser gerentes, van a tener que dar instrucciones a personas. Y si no son claros en dar las instrucciones, pueden tener resultados no deseados. ¿De acuerdo?
O sea, el tema del pensamiento algorítmico, la razón de por qué están en esta asignatura, ustedes dicen, profe, somos comerciales, ¿para qué nos están viendo este tipo de asignatura? Bueno, para eso, porque ustedes tienen que desarrollar una forma de pensamiento. Además, recuerden que el concepto de ingeniería tiene que ver con resolver problemas. Una de las acepciones que dicen ingeniero es un resolvedor de problemas. Y esta es una herramienta para resolver, para automatizar problemas. Dicho eso, vamos a ver que el algoritmo nosotros lo podríamos ver como una caja negra, donde recibe una entrada, una caja negra y una salida. Esa caja negra son la secuencia de pasos que ustedes tienen que hacer. Nosotros tenemos que saber dos cosas importantes, cómo pedir datos al usuario y cómo mostrar datos al usuario. Ya me dijeron ustedes cómo pedir datos al usuario, ¿no? ¿Cómo se le pedía datos al usuario? Prompt. Prompt. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer acá es saludar a alguien. Vamos a hacer, por ejemplo, variables. Vamos a crear una variable. Botón derecho, colocamos nombre, enter, y se crea esta estructura. Este es para asignar el valor a una variable. Y entiendan este concepto de asignación, siempre la variable debe ir al lado izquierdo y el valor que voy a asignar o el valor que voy a guardar a la variable va al lado derecho. En este caso, se dan cuenta que siempre el calado, donde yo le voy a insertar, está al lado derecho. No hay, en el tema del bloque no hay problema. Pero cuando lleguemos a Visual Basic, esto no es lo mismo que matemáticas. Si ustedes colocan x es igual a a, están diciendo guarda el valor de a en la variable x. ¿De acuerdo? No estoy diciendo guarda el valor x en la variable a. No se lee de izquierda a derecha. Siempre se lee de derecha a izquierda. Lo que está al lado derecho lo guardo en la izquierda, por favor. Eso es un error muy recurrente porque no es lo mismo que matemáticas. Ya, entonces vamos a dar un valor a la variable nombre y vamos a pedir que nos ingresen el nombre, ¿cierto? Vamos a hacer un programa que pida el nombre y lo salude. Entonces, en este caso, como quiero que ingresen el nombre, le colocamos eso nomás. Y, obviamente, el prompt tiene que ser un texto, porque vamos a decir acá, ingrese su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos el siguiente mensaje, ingrese su nombre y lo va a guardar en la variable nombre. Ahora que tengo el nombre, yo quiero saludarlo, entonces voy a usar la salida, y la salida era print. Prompt es para ingresar, print es para salir. El prompt me va a guardar un valor y lo que yo lo guarde ahí se lo asigno a una variable. El print no me guarda nada. Entonces yo en print me voy a texto y digo, en este caso, como quiero decir buenos días y el nombre de la variable, no me sirve esta estructura porque acá puedo escribir solamente texto. Entonces estoy obligado a usar la estructura de acá abajo. Crear texto con. Porque acá yo le digo, en esta parte coloco buenos días, espacio, y acá abajo coloco la variable nombre. ¿Se entendió esta parte, no? Entonces aquí estoy usando entrada, salida. Si yo le doy correr, ingreso su nombre, Pedro. Buenos días, Pedro. Me saludó. Qué inteligente el programa. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, entonces, si yo dijera, buenos días, Pedro, ¿cómo estás? No tengo que crear otro de estos, sino que acá, en la tuerquita, ustedes pinchan acá y le agregan un ítem. Se dan cuenta que se agregó un calado ahí. Entonces ahora yo, por ejemplo, voy a decir, buenos días, Pedro, espacio, aquí, espacio, dejo el espacio porque acá los textos, cuando ustedes los pegan, si ustedes no agregan el espacio, les va a quedar todo el mensaje junto. Tiene que estar el espacio. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? ¿De acuerdo? Run. Buenos días. Ahí está, aquí es su nombre, Pedro. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Se entendió? ¿De acuerdo? Ya, muchachos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Acá vamos a ver entrada y salida. Ya vimos un poco de ciclos. Entonces, ahora, acá recuerden que en la parte numérica están todas las partes para hacer operaciones matemáticas, para hacer lo que ustedes hacían con las fórmulas de Excel. A continuación, les voy a subir en aula, ¿de acuerdo? En el paralelo, que usted sería el paralelo 103, ¿no? ¿Sí, muchachos, no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahí les voy a subir la guía que tienen que desarrollar ahora. Son programas chicos para ir acercándonos al concepto de lo que yo quiero que ustedes manejen posteriormente en Visual Basic. No los voy a hacer dibujar, después les voy a dejar una tarea para dibujar,
De hecho, sí, después se la voy a bajar para que ustedes lo entiendan un poco más. Porque más que dibujar, quiero que aprendan a usar el concepto de entrada y salida. ¿Ya? Ya, entonces, muchachos, vamos a generar equipos. Y acá en la carpeta para el 103 van a tener ustedes la guía 9. La guía 9 que dice Trinket. ¿De acuerdo? Guía 9 Trinket. La descargan. ¿La vieron ya o no? Estamos trabajando para eso. Guía 9 es un PDF. Es un PDF guía de trabajo 9 Trinket. ¿Ya? Entonces yo ahora voy a dejar de compartir. Voy a poner la grabación en pausa para que trabajemos y después cuando retomemos al final la volvemos a grabar. Entonces vamos a proceder a resolver el primer ejercicio. Vamos a resolver el primer ejercicio. Voy a borrar esta parte. No voy a borrar nada. Voy a reusar el ejercicio que teníamos en clase, que hicimos anteriormente para saludar, ¿cierto? El primer ejercicio que les propuse era uno que pidiera el nombre, y pidiera el peso y pidiera la estatura, y luego desarrollara una operación y calculara el índice de masa corporal y lo mostrara, ¿cierto? Entonces, bajo la... ¿Ah? ¿No está compartiendo pantalla, parece? No, era para ver si están atentos. Ya, ahora sí. Entonces les decía que ese es el primer ejercicio que les había pedido, ¿no? Que todos tenían que desarrollar. Siempre recuerden que la forma de enfrentar estos problemas es cuáles son los datos de entrada que me están pidiendo, o cuáles son los datos de entrada que yo debo pedir al usuario, y luego, ¿qué debo hacer con esos datos para transformarlo en la salida solicitada? En este caso, en este problema, nos pedían el nombre, el peso y la estatura. Como tengo que pedir esos datos al usuario, tengo que guardarlo en alguna parte, por lo tanto, tengo que crear las variables. Hasta el momento habíamos creado solamente la variable nombre, creo la variable peso, bueno, me quedo con mayúscula, después la cambiamos, y creo la variable estatura. Altura. Ya, altura ya. Mismo, profe, da lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo tenía nombre, es un prompt, que era un texto, porque el nombre es un texto. ¿Y esto para qué era? El prompt era para pedir un dato al usuario. En este caso le estaba pidiendo su nombre, el usuario me ingresaba el nombre, y ese nombre lo guardaba en esta variable. Entonces yo pincho en la parte morada, botón derecho duplicar, lo pego, botón derecho duplicar, y lo pego. ¿Y eso por qué? Porque voy a pedir tres datos. Voy a pedir acá la altura, ¿sí? Y acá, ojo, que la altura no es un texto, la altura debe ser un número, porque yo después voy a aplicar operaciones matemáticas. Ingrese su estatura. ¿Sí? Y finalmente, acá yo debería pedir el peso, ¿no? Y el peso también es un número, ¿de acuerdo? Y acá colocamos ingrese su peso. Ya, recordar, muchachos, ¿para qué usamos el prompt? El prompt lo usamos para pedir datos al usuario. El prompt va a pedirle el dato y lo tenemos que guardar en alguna variable. No sirve de nada tener un prompt, porque a lo mejor va a mostrarle a ustedes esta parte, se las va a mostrar por pantalla, pero lo que ingrese el usuario no lo van a guardar. Entonces, siempre el prompt debiera ir acompañado de una variable. La variable es la caja donde voy a guardar. En el prompt, yo voy a recibir el prompt, lo que ingrese el usuario lo puedo guardar como texto o lo puedo guardar como número. Por eso tengo que elegir acá si quiero un texto o si quiero un número. Es muy importante saber qué tipo de dato es el valor. Nosotros sabemos que en esta caja, las variables, vamos a almacenar valores. Nosotros tenemos que tener presente qué tipo de dato es lo que voy a guardar en esa caja. Cuando me refiero a tipo de dato es como el formato de la celda. Yo podría tener un formato fecha, podría tener un formato texto, podría tener un formato número. En este caso, el tipo de dato puede ser entero, puede ser número, o puede ser decimal, o puede ser un texto. ¿Ya? Y también podríamos guardar valores lógicos. Los valores lógicos son los que ustedes tienen en álgebra de Boole, donde ustedes guardan verdadero o falso. ¿Ya? Pero el prompt solo los va a guardar como texto o número. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, acá tenemos los datos.
¿Y qué necesitamos ahora? Necesitamos hacer la operación. Necesitamos calcular el índice de masa corporal. En este caso, tenemos solamente 3 variables. Por lo tanto, vamos a crear otra variable llamada IMC. Y vamos a colocar acá. Y acá seleccionamos la variable IMC. Recuérdese que el set, este operador, este bloque, es el que le da un valor a una variable. Entonces aquí yo voy a hacer set, voy a setear, voy a asignar un valor a esta variable. Y este valor que le voy a asignar a la variable IMC depende de qué? Depende de la operación. Entonces me voy a numbers y acá elijo. Ahí coloco una operación. ¿Quiero que haga una suma? No, quiero que haga una división. ¿Qué quiero dividir? Quiero dividir la estatura, ¿cierto? No, quiero dividir el peso, ¿cierto? Voy a variable. Es el peso partido por la estatura al cuadrado. Entonces acá deberá agregar otro valor acá. 2 estaturas. 2 estaturas o usar este operador que es la potencia, ¿cierto? Y colocar estatura techito 2. Vamos a usar este de acá. Okay. Variables y voy acá y coloco altura, variable altura. Entonces acá, como esto es un bloque, no tengo que colocar paréntesis porque primero va a resolver este bloque. Una vez que resuelve este bloque, procede a resolver el anterior. Entonces acá me quedaría peso dividido por altura al cuadrado. Ahí, ahora que tengo la estatura, que tengo el IMC, yo voy a hacer el print. Y en este caso, guardé el print anterior. Bastaría con este print, o sea, yo podría usar un print de esta forma, muchachos. ¿Ah? Pero al usar el print de esta forma, lo único que le puedo mostrar al usuario es un texto. Decirle, hola, ¿cómo estás? Pero si yo quiero mostrar la variable, no me sirve porque acá, no, ¿dónde coloco IMC? No tengo dónde insertar la variable. Entonces, por eso, cuando yo quiera mostrar en la pantalla, también la variable, es bueno que yo use este operador, createText. Este createText lo que está haciendo es pegar más de un texto. Me va a pegar todo lo que yo coloque acá en este bloque. Por eso me crea un texto. Si me faltan bloques, yo pincho en la tuerca y agrego ítems. ¿Ya? Entonces voy a decir, buenos días, nombre. Coloco acá tu IMC es, ¿de acuerdo? Y acá me voy ahora a variables y traigo la variable IMC. Entonces voy a decir, buenos días, Pedro, tu IMC es tanto. ¿Se entendió? Esto es un programa, con esto es suficiente. Los que crearon funciones está correcto, pero con esto era suficiente. Tienen que tener en cuenta que en el prompt yo tengo el texto, he puesto el número, ¿ya? Y el peso. Hago la operación y muestro. Si voy a correr, coloco Claudio, ¿cierto? La estatura creo que era 1,71, si mal no recuerdo, y el peso era 87. Dice, buenos días, Claudio, y ahí está lo que les decía anteriormente, nos dejamos el espacio acá. Por eso me dice, Claudio, tú, IMC es, porque acá yo debería haber dejado yo debería haber dejado el espacio para que no me quedara pegado, ¿cierto? Tu IMC es 29,75. Ahora, muchachos, si yo quisiera, fíjense, vamos a hacer un cambio. Para que no aparezcan tantos decimales, yo me podría ir acá a Numbers y podría usar acá para mostrar el round. ¿Sí? Si yo lo hago correr, Claudio, 1.71, 87. Dice, buenos días, Claudio, tu IMC es 30, porque lo redondeé. Pero que quede claro que el IMC, la variable IMC, no cambia, porque no hay una asignación, no hay un set. El IMC sigue siendo 29,75. Si ¿Se le pueden poner 2 decimales? Creo que no. Round down, no. En este caso creo que no, te redondearon, no te da la opción de dejar más decimales. Okay. Siempre va a redondear un número entero. Ahora, para que quede, nosotros este round podríamos haberlo hecho acá también, muchachos, ¿eh? Haber hecho así y haber puesto acá. Y ahí estaríamos guardando, ahí sí que estamos guardando el valor redondeado. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Ahora, Sí, miren, ojo, muchachos, lo que ustedes pueden hacer, porque esto es como una guía para yo, si algún día, profe, no entiendo, tengo problemas, ustedes pueden ir acá, disculpen, acá, en el botón, ¿están viendo mi pantalla, no? Acá donde dice Trinket, ustedes en este como cuadradito pinchan
y tienen la opción de download. Cuando le ponen download, van a descargar un archivo XML, ¿sí? O lo otro, ustedes pueden guardarlo, ¿cierto? Y si tienen dudas, le colocan share. Y eso es compartir, y ustedes colocan link. Y me mandan un correo, me copian eso, y me mandan el correo diciendo, profe, no me funciona, tengo un problema, ¿me puede ayudar? ¿De acuerdo? Pero lo anterior es porque van a tener que hacer una tarea con Trinket, entonces tienen que aprender a descargarlo. Ustedes van a ir a hacer la tarea, pinchan acá, download, y les va a bajar un archivo .zip. ¿Qué es un archivo .zip? Es un archivo que está que comprime lo que ustedes desarrollaron. ¿De acuerdo? Entonces con eso lo pueden enviar. Eso sería lo suficiente para la tarea. Muchachos, les dejo la guía como tarea para el miércoles. ¿De acuerdo? Con esto terminamos la clase del día de hoy. Y recuerden, la práctica hace el maestro, hagan ejercicios, trabajen, porque así recién les van a surgir las dudas, como lo vieron ahora cuando yo lo hice que trabajaran en grupo. Entonces, en base a esas dudas que ustedes van a tener, ustedes me podrían dar feedback a mí en qué tengo que potenciar. ¿De acuerdo? El miércoles pretendo ver otro tipo de estructuras y con eso ya tendríamos lista toda la materia para que la próxima semana ya puedan empezar a hacer la tarea. ¿De acuerdo? Porque la tarea es la próxima semana, antes de irse de vacaciones. ¿Nos vemos, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Esto se envía al aula o...? Sí, mándenlo. Tendrían que, a la guía, tendrían que generar un Word donde ustedes coloquen el número del ejercicio y me coloquen el link. Entonces ustedes se van aquí a la opción Share, colocan el link y lo pegan, el ejercicio 1 y el link, ejercicio 2, el link, ejercicio 3, el link. ¿Se entiende? Y como hay unas preguntas, las contestan en ese Word y me lo suben. Entonces les voy a crear una entrega donde ustedes me tienen que entregar ese Word, ¿de acuerdo? Háganlo, Profe, ¿me puede muchachos. explicar de nuevo que se me quedó pegado? Ya. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Es, por ejemplo, déjenme crear. Un segundo. Ya. ¿Están viendo? Para entregar esto, muchachos, ustedes debieran... ¿Por qué no muestra el Word? Se marea de repente este Zoom. Espérense. Word y no muestra Word. ¿Apareció Word? Sí, ahí está. Ya. Entonces, yo les decía, ustedes tienen un Word, ¿cierto? Guía Trinket, le colocan arriba, guía Trinket, y después dicen ejercicio 1, 2 puntos, y ustedes se van a tener que ir, entonces, se van a tener que ir a Trinket, presionan Share, presionan el link, seleccionan el link de su resolución, y se van acá abajo, ejercicio 1, y colocan. Después ejercicio 2, y repiten el proceso y me copian el link. Ejercicio 3, lo mismo, colocan el link y acá me responden respuesta, pregunta 1 y ahí pasa esto, otro. Porque hay unas, en los otros ejercicios de abajo hay algunas preguntas. ¿De acuerdo? Y eso me lo tendrían que mandar de aquí al miércoles. ¿De acuerdo, muchachos? El Word en forma de PDF, así. Así, nomás. Me da lo mismo, si me da lo mismo, que suban un archivo, mejor Word, porque así yo puedo más fácil copiar los links para revisarlo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, listo, muchachos. Que les vaya bien. Cuídense. Gracias, qué bueno. Profe. Nos vamos a almorzar. Profe. Chao, profe. Profe.